días, mi nombre es Pablo Elgueta, ingeniero de aplicación de Schneider Electric, y hoy les voy a presentar acerca de nuestra familia de soluciones Altivar Process, que corresponde a nuestro portafolio de soluciones orientada a lo que es control de velocidad de motor. Cuando hablamos de una solución orientada a control de velocidad, normalmente hablamos de un variador de frecuencia o también llamado variador de velocidad, que cumple la función de, mediante el control o manipulación de la velocidad del motor, nos permita poder manipular una variable del proceso. Hasta hace 30 años atrás esto no era posible, ya que normalmente los motores operaban a una velocidad constante. Sin embargo, con la aparición del variador de velocidad, fue posible poder controlar la velocidad y a su vez manipular una variable de proceso, lo que nos permitió un gran avance en cuanto a eficiencia en nuestros procesos. Hoy en día, el desarrollo tecnológico nos ha llevado a que ya el variador de velocidad no solamente tenga el rol de interactuar con el proceso, sino también de poder proporcionarnos información ya no solamente del equipo en sí como el variador de frecuencia o el motor, sino también del proceso mismo. ¿Y cuál es la relevancia que tiene eso hoy en día? Bueno, claramente se ve amplificada esta importancia debido al desarrollo de las tecnologías de la información, a lo que hoy en día llamamos a la industria 4.0, donde gracias a la conectividad y la movilidad podemos tener acceso a la información prácticamente en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Y también sumándose la capacidad de poder almacenar información en la nube y el constante desarrollo de lo que son aplicaciones de análisis de datos que permiten facilitar la toma de decisión, ha llevado a que el poder tener acceso a toda esta información en tiempo real sea de gran importancia para la operación de nuestros procesos. La familia de Altivar Process es una familia de productos o de soluciones que va desde los 0,75 kW hasta los 1200 kW en diferentes formatos de montaje, ya sean como el tradicional formato de montaje de fijación a muro, así como también soluciones orientadas de fijación a suelo o también llamadas sistemas de variación de velocidad. En el caso de esta presentación nos centraremos particularmente en las soluciones orientadas a fijación a muro, donde tenemos la familia Altivar Process 630 y Altivar Process 930, que son soluciones de fijación a muro con estándar IP21 y que van hasta los 315 kW. Tal como podemos apreciar en esta lámina, la principal diferencia entre ambas familias de productos radica en que el Altivar 600 está orientado a soluciones de manejo de fluidos, es decir, aplicaciones como bombas y ventiladores, mientras que un Altivar 900 está principalmente orientado a lo que son soluciones de manejo de sólidos o aplicaciones mecánicas. ¿Qué quiere decir? Aplicaciones tales como aplicaciones de izaje, correas transportadoras o bien una chancadora. ¿Qué ventajas son las que nos proporcionan la familia de Altivar Process en forma general, es decir, tanto la familia 600 como 900? Principalmente que cuentan con el protocolo Ethernet nativo. Esto viene a marcar una gran diferencia a nivel de soluciones. Como ustedes ya saben, tradicionalmente la familia de productos de Schneider Electric trabajan con protocolo Modbus Serial, el cual está incorporado en las soluciones Altivar Process. Sin embargo, en forma adicional se han agregado puertos de comunicación en protocolo Ethernet, que nos permiten tener Ethernet en forma nativa en nuestros equipos. ¿Qué ventaja nos proporciona esto? Nos proporciona poder tener acceso a la información en forma muy sencilla, mucho más simple. Y una de estas herramientas, y a modo de aprovechar esto, es que Schneider Electric ha facilitado en el Altivar Process un web server que nos permite poder tener acceso a la información. Podemos acceder mediante una dirección IP y poder visualizar las variables de nuestro equipo en tiempo real. Ya podemos monitorear, digamos, los consumos eléctricos actuales, así como también podemos analizar datos históricos como el rendimiento del equipo, o bien podemos analizar también los registros de eventos o de fallas o de advertencias que se puedan haber presentado. Otra característica importante que tiene el Altivar Process es que también nos proporciona una interfaz gráfica, un display de características gráficas. ¿Qué quiere decir? Que nos permite ya no navegar en el clásico menú de texto o de código alfanumérico que requerían de un manual o un catálogo para poder interpretarlos. En este caso, el Altivar Process posee un display gráfico, que quiere decir que nos muestra textos y descripciones de cada uno de los menús.
así como también el ajuste de cada una de estas variables. Otra característica importante de la familia Altivar Process es que cuenta con todos aquellos accesorios necesarios para la implementación del equipo en su proceso. ¿Qué quiere decir? Que cuenta con accesorios como filtros pasivos para disminuir la contaminación armónica en la red, o bien inductancias de motor o filtros de VADT para poder disminuir efectos nocivos producidos por la conmutación de alta frecuencia que pudiesen dañar un motor eléctrico. Es importante mencionar, del punto de vista de lo que es la contaminación armónica del Altivar Process, que una de sus características también del punto de vista de su fabricación es que posee incorporada una inductancia DC que le permite reducir su contaminación armónica o su THDI a valores inferiores a un 48%. Para comenzar a profundizar un poco más en las características que diferencian a la familia Altivar 600 o ATV 630 del Altivar 900, en este caso ATV 930, vamos a comenzar analizando las ventajas o las características propias de la familia 600, orientada principalmente a aplicaciones como bombas y ventiladores. Dentro de las ventajas que tiene es que cuenta con funciones de aplicación orientadas a aplicaciones clásicas de lo que pueden ser, digamos, sistemas de ventilación o sistemas de bombeo. Particularmente, por ejemplo, destacan aquellas orientadas a lo que puede ser un control booster, o bien a control de nivel, control PID, funciones dormir-despertar, y la innovadora función de la curva característica de la bomba. Otra característica importante que tiene, tal como habíamos mencionado anteriormente, posee ya en forma nativa protocolo Modbus serial y protocolo Modbus TCP, que es Modbus montado sobre protocolo Ethernet. Adicionalmente cuenta con dos slots o ranuras adicionales donde es posible agregar módulos. En primer lugar, módulos de entrada y salida adicionales a las que ya posee incorporar el equipo, y también posee otro slot en el que es posible agregar algún módulo opcional para otro protocolo de comunicación, como puede ser Canopen, Profinet, ProfiADP, Ethercat, DeviceNet, o bien agregar un puerto dual port de Ethernet IP o Modbus TCP. Una característica importante que tiene el Altivar 600 es que también nos permite agregar un módulo denominado Multi-Drive Link, propio de la familia Altivar 600, y que vamos a ver su función más adelante. Tal como mencionamos anteriormente, una de las principales características de la familia Altivar 600 es que posee funciones de aplicación orientadas a lo que es sistemas de bombeo. Cuando hablamos de un control booster, básicamente estamos hablando de un sistema de control con múltiples bombas que suministran fluido a un mismo sistema en común. En este caso vamos a suponer que nuestra aplicación busca mantener una presión de proceso constante y que tenemos 4 bombas que nos permiten impulsar fluido hacia un mismo sistema. En primer lugar tenemos un variador de frecuencia asociado con una bomba que nos permite modular la presión de nuestro sistema. En caso de que, por ejemplo, nuestro sistema no sea capaz de suministrar la suficiente presión con la bomba manipulada por el variador de frecuencia a su mayor capacidad, entonces el variador de frecuencia, mediante su algoritmo matemático incorporado en forma interna, va a realizar el análisis y mediante sus salidas discretas va a enviar una orden de comando a algún sistema de accionamiento de motor o arranque de motor que nos permita arrancar una segunda bomba a modo de refuerzo para nuestro sistema. Y así sucesivamente con las 4 bombas disponibles hasta que se alcance la presión requerida en el sistema. Este sistema se ve mejorado cuando reemplazamos el sistema de accionamiento, digamos, de arranque directo o de arrancador suave de las bombas de refuerzo por variadores de frecuencia. Y mediante el módulo de comunicación Multi-Drive Link mencionado anteriormente, nosotros podemos establecer una comunicación entre cada uno de los variadores de frecuencia a fin de que cada uno de los equipos conozca el estado del proceso. De este modo contamos con un variador de frecuencia a modo de maestro y múltiples variadores de frecuencia a modo de esclavos en esta red de datos que nos permiten controlar cada una de las bombas que ingresan o salen de nuestro sistema, así como también
poder controlar el tiempo de operación de cada una de las bombas a fin de que cada una de las bombas opere en forma, digamos, que mantengan un desgaste similar, ¿ya? Que no haya una bomba que sufra mayor desgaste que otra. Ahora bien, este sistema también puede verse optimizado si nosotros realizamos una configuración multi-drive link, ¿ya? O multimaster. ¿Qué quiere decir que se desarrolle una configuración multimaster? Que ya no tenemos solamente un maestro, sino que los esclavos están operando como esclavos, pero también tiene la función de que en caso que el maestro falle, asumir el rol de maestro de la red. Es decir, el variador que quede como maestro va a comandar a los demás variadores disponibles. Y de esta forma se puede asegurar una operación constante de nuestro sistema en modo automático. Otra función que también cumple el Altivar Process ATV600 es que posee funciones incorporadas orientadas a control de nivel, ya sea de llenado de estanque como vaciado de estanque, y también asociados a sistemas de control o digamos de medición de nivel, ya sea por interruptores de nivel del tipo de señal discreta o bien por medición de nivel mediante señales analógicas como pueden ser medidores de presión o medidores de ultrasonido. Otra función innovadora que posee el Altivar Process es que posee una función llamada curva característica de la bomba. ¿Qué quiere decir? La curva característica de la bomba es una especificación del fabricante de un carácter más bien mecánico y ¿qué nos indica? Nos indica la capacidad de impulsión de la bomba tanto desde el punto de vista de caudal como de presión, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el Altivar Process? Es que nos permite mediante una tabla de datos poder ingresar esta curva característica que relaciona la presión con el caudal y la potencia de la bomba, y mediante un algoritmo matemático el variador de frecuencia puede definir en qué punto se encuentra operando la bomba dentro de esta curva característica. Así podemos determinar qué tan eficiente está haciendo nuestra operación, o bien si la bomba se encuentra operando en zonas que puedan ser riesgosas para el proceso, como puede ser, por ejemplo, que esté operando con bajo caudal, que podría significar que exista alguna obstrucción en el ducto, o bien, por ejemplo, que opere a baja presión, lo cual podría significar alguna filtración en el sistema. Ahora profundizando un poco más en lo que es el Altivar 900, orientado a aplicaciones mecánicas o manejo de sólidos, tenemos que posee funciones incorporadas orientadas principalmente a aplicaciones como las mencionadas anteriormente, que pueden ser aplicaciones de correas transportadoras o también aplicaciones de izaje. De esta forma posee funciones como la maestro esclavo, compensación de backlash, función de izaje, control de freno, entre otras. Otra característica que posee el Altivar 900, si lo comparamos por ejemplo con el Altivar 600, no posee la opción del modo multi-drive link. Sin embargo, a diferencia del Altivar 600, el Altivar 900 posee incorporada la opción de adicionar módulos, digamos módulos opcionales, orientados a lo que es señales de encoder, tanto del tipo digital como analógica. Y también, digamos, del tipo incremental existe la opción de módulos del tipo HTL y también TTL. Otra característica importante que posee el Altivar 900 es que también posee un control de sistema de frenado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es un tipo de solución orientada a sistemas regenerativos. Cuando hablamos de un sistema regenerativo, estamos hablando de un proceso o sistema en el cual el motor, debido a las características del sistema, bajo ciertas circunstancias no opera como tradicionalmente un motor eléctrico, sino que se asocia con el funcionamiento de un generador eléctrico. Es decir, el sistema genera un movimiento en el motor que genera una regeneración de energía hacia el variador de frecuencia. Y esta regeneración de energía puede ser riesgosa para el dispositivo en sí, por lo cual es necesario disipar esta energía de alguna forma. ¿Y qué mecanismo se utiliza en este caso? Una resistencia de frenado en el cual nosotros disipamos la corriente eléctrica a través de la resistencia de frenado en forma de temperatura. Entonces, ¿qué características posee el Altivar 600? Nos permite agregar en forma externa una resistencia de frenado que nos permita disipar esta energía. Cabe mencionar que para la conmutación
o digamos la disipación de la energía a través de la resistencia de frenado, es necesario un dispositivo semiconductor que nos permita generar esta secuencia. En el caso del Altivar Process, existen dos versiones de la familia 900, una que incorpora la unidad de frenado en forma interna y solo requiere la resistencia de frenado, y otra que requiere también la unidad de frenado como accesorio externo adicionalmente a la resistencia de frenado. ¿De qué va a depender esto? Principalmente de la potencia, ya que debido a una mayor potencia, la unidad de frenado ocupa un mayor volumen dentro del equipo, por lo cual para equipos de mayor potencia podría ser necesario una unidad de frenado en forma externa. Otra característica importante que ya mencionamos anteriormente es en relación a lo que son los módulos adicionales u opcionales, en este caso aquellos orientados a poder interactuar con encoder. ¿Qué es un encoder? Es un dispositivo que nos permite tener una realimentación real de la velocidad y sentido de giro de nuestro motor. Digamos, es un dispositivo o sensor que está instalado o montado directamente en el eje del motor y nos permite tener una medición real de la velocidad que es diferente de la medición que realiza el variador de frecuencia en sí, que es una estimación de acuerdo a los parámetros con los cuales ha sido configurado. De esta forma, ¿qué nos permite, digamos, poder contar con esta realimentación de velocidad del motor? Nos permite en aplicaciones como el adizaje poder tener un control real sobre el movimiento de la maniobra de izaje, lo cual es de gran importancia, ya que en maniobras como la de una grúa siempre está en riesgo la posibilidad de poder tener o generar algún accidente que genere perjuicios en nuestras instalaciones. A continuación, vamos a analizar algunas de las características generales del Altivar Process de la familia 600 y 900. La primera es que ambos pertenecen al portafolio de productos compatibles con el software SoftMove. El software SoftMove es la herramienta de Schneider Electric para configurar sus dispositivos orientados a control de motor. En este caso, tanto la solución Altivar 600 como 900 son compatibles con el SoftMove. Para poder obtener SoftMove, solamente se requiere descargarlo desde la página de Schneider en forma gratuita y una vez instalado, se requiere solo de un registro sin necesidad de poder adquirir o de tener que adquirir alguna licencia adicional. Del punto de vista de lo que es la selección de los equipos y a modo de resumen de lo que ya hemos visto a lo largo de esta presentación, tenemos que en primer lugar, el primer aspecto que debemos tener presente a la hora de especificar un equipo es la aplicación. Ya sabemos que dependiendo de si nuestra aplicación es una aplicación de izaje, una aplicación de bomba, una aplicación de ventilador o una aplicación de correa transportadora, vamos a tener diferentes requerimientos por parte de nuestro sistema. Otra característica importante a tener en consideración son los datos de placa del motor. Es fundamental conocer los datos relacionados con la corriente, la potencia, la frecuencia de operación, el voltaje de la red para poder definir nuestro equipo. Y esto también siempre va de la mano con el tipo de aplicación. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de aplicación, nuestro equipo deberá ser considerado como un equipo para una aplicación normal o una aplicación severa. Básicamente la diferencia entre una aplicación normal y una aplicación severa radica en que para la aplicación severa el equipo será dimensionado para poder soportar una capacidad de sobrecarga del 150% durante 60 segundos. Otro aspecto importante a tener presente a la hora de especificar un variador de frecuencia es la condición ambiental de instalación. ¿Qué quiere decir? Es importante tener en cuenta la temperatura a la que va a estar instalado el equipo, ya que cada equipo posee por especificación técnica una temperatura o un rango de temperatura al cual puede trabajar. Otra característica importante en Chile como país minero es la altitud geográfica. Es muy importante recordar que los equipos están diseñados para trabajar a nivel del mar, es decir, hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar se requiere de una degradación del equipo en sus capacidades para poder operar. O dicho de otra forma, se requiere sobredimensionar el variador de frecuencia para un motor. ¿Cuánto corresponde esta sobredimensión? Digamos, corresponde a un 1% cada 100 metros sobre el nivel del mar. Y también otra característica importante a la hora de especificar un equipo es el grado de protección IP, que nos indica qué tan resistente es
a la polución y a la humedad. Y por último, como aspecto importante a tener en consideración a la hora de especificar un equipo, son aquellas características opcionales, como cuáles pueden ser como una unidad de frenado. Ya mencionamos anteriormente que el Altivar 900 tiene incorporado las funciones orientadas a trabajar con una unidad de frenado, a diferencia de la familia 600, solamente la 900 lo trae incorporado. Otra característica importante desde el punto de vista de lo que son opcionales son los filtros que vamos a requerir, si vamos a necesitar algún filtro para reducir la contaminación armónica entre el variador de frecuencia y la red, o bien algún filtro orientado a reducir los efectos producidos por las conmutaciones de alta frecuencia entre el variador de frecuencia y el motor, o bien aquellas opciones, digamos, orientadas a lo que son tarjetas de comunicación. Finalmente, del punto de vista de lo que es las referencias de la familia Altivar Process, tenemos que el código ATB, como ya conocemos, hace referencia a Altivar, va a ser un código fijo. Posteriormente te va a seguir de un código numérico que va a identificar si va a pertenecer a la familia Altivar 600 o 900. Enseguida vamos a tener nuevamente un código numérico que nos va a indicar el grado de protección IP de nuestra solución. En este caso nos hemos centrado en la solución o la familia Altivar 630 y Altivar 930, que son las de más frecuente uso en la industria chilena. Luego tenemos un par de códigos alfanuméricos donde tenemos una letra que nos va a indicar si la capacidad de nuestro variador de frecuencia va a corresponder a unidades de kilowatt, a decenas de kilowatt o centenas de kilowatt. Y el código siguiente nos va a indicar en la capacidad del variador de frecuencia en potencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un D11, voy a tener un variador de frecuencia en decenas de 11, es decir, en 11 kilowatts. Si yo tengo un C11, voy a tener un variador en centenas, es decir, un variador de 110 kilowatts. Seguido de eso, tenemos otro código que nos indica el nivel de tensión en el cual puede trabajar nuestro variador de frecuencia. El Altivar Process posee soluciones monofásicas, soluciones trifásicas en 220 volts, soluciones trifásicas para 380 volts y también soluciones trifásicas para rangos que van entre 600 y 690 volts. ¿Ya? Es importante mencionar que la solución estándar utilizada en Chile es la N4. ¿Por qué? Porque es la que trabaja en el rango de tensión principalmente utilizado en la industria chilena a nivel trifásico, que son los 380 volts. Y finalmente, en el caso del Altivar Process de la familia 900, existe un último código que hace referencia en ciertas ocasiones a que el variador de frecuencia no trae incorporado la unidad de frenado. ¿Ya? Este código final solamente aplica para la familia 900. Cuando no lleva el código, es decir, no tiene la C final, significa que el variador de frecuencia trae incorporado en forma interna la unidad de frenado y solamente se requiere la resistencia de frenado como accesorio en caso de ser necesaria. Por último, mencionarles que existe disponible para su descarga desde nuestra página web el Digica, que es una aplicación que se instala en nuestro ordenador y opera de forma de un web browser que nos permite navegar a través de nuestro catálogo y también posee herramientas de selección de equipos donde nos van a preguntar qué características requiere para nuestra aplicación el equipo necesario y va a arrojar la referencia idónea para la aplicación. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un muy buen día.